Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Si me he hecho mecenas después de escucharos durante muchos años es porque ahora más que nunca me dais esperanza. Sois un cobijo. Escucho otros medios, leo otros medios y la verdad es que lo que vosotros me ofrecéis es familia y ahora mismo lo necesitamos muchísimo. Un abrazo y muchas gracias, Fernando, y a todos los cafeteros. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Today the House will vote on a bipartisan agreement that will protect the American economy and eliminate the risk of a catastrophic default. Once this bill reaches the Senate, which I hope will be later this evening, the Senate will move quickly to pass the bill, send it to the President's desk, and put the awful and devastating risk of default behind us. Llama recientemente la atención como un congresista norteamericano en días pasados, de una manera abrupta, soberbia, criticaba cuando vio una declaración de que Brasil y China iban a un intercambio sin dólares, criticó diciendo algo así como ahora son 2, mañana serán 4, después serán más y perderemos la capacidad de sancionar y de controlar a los países por no usar nuestra moneda. Está en el ADN imperial, está en la sangre que corre por el imperio. Nosotros estamos en este caso del fentanilo planteando que haya una especie de tregua y que se piense en los que pierden la vida, que se piense en lo humanitario. Y yo creo que en esto puede lograrse un acuerdo, independientemente de la cuestión ideológica, política, que China sí es que importa, en este caso exporta sustancias químicas, precursores químicos, fentanilo. Ellos sostienen que no. Se está produciendo un boicot en Alemania a la fresa de Huelva debido a la situación de Doñana, debido a las políticas medioambientales del gobierno de Moreno Bonilla, a esta ley que tiene el objetivo declarado de cargarse Doñana, a las políticas de terrorismo medioambiental que está llevando a cabo Moreno Bonilla, pues están sonando en todo el mundo y está provocando graves consecuencias económicas para la propia economía de la provincia de Huelva. Por tanto, el efecto ya anunciado, que ya hemos dicho desde la oposición, desde el movimiento ecologista, desde los movimientos sociales, desde la ciudadanía de Huelva, desde las trabajadoras jornaleras de la fresa, todo el mundo ha anunciado que esto iba a pasar. Tal vez, cuando hablan de derogar el sanchismo, quieran decirnos que habrá que derogar el aumento del salario mínimo y volver a los 735 euros al mes de Mariano Rajoy. Tal vez quieran derogar la reforma laboral e imponer la precariedad de nuevo en los contratos. O puede que quieran suprimir el ingreso mínimo vital, o la ley de muerte digna, o la vivienda, para volver a la ley del suelo.
creo que unas elecciones es probablemente lo que menos vértigo le tiene que dar a cualquiera, la verdad. Es el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, el que regularmente los ciudadanos sean llamados a las urnas y, por tanto, yo creo que lo que hay que tener claro es cuál es la propuesta de cada uno de los rivales. Lo que toca ahora mismo es la unidad, que es lo más importante, que es lo crucial y que es además lo que está anhelando y esperando el conjunto de la ciudadanía progresista. Y como digo, esperamos que en los próximos días podamos anunciar ese acuerdo. Nos estamos jugando mucho y como digo, la intención y la idea es, desde la unidad, ganar al país y gobernar todavía con esfuerzo. Sé que hay muchos demócratas y muchas personas progresistas hoy que están desanimadas y que están preocupadas en nuestro país. Les mando un mensaje claro, de esperanza y de confianza. Asumo el reto y salimos a ganar este país. Insisto, asumo el reto y salimos a ganar el país. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la cafetera. Hoy vamos a servir un café de puchero. No estaba previsto, estos días están siendo tan locos y precipitados como se espera del calendario electoral. Voy a ir a la tele esta mañana, así que hemos dejado un buen café de puchero preparado para los oyentes de este programa. El café de puchero como se cocinaba antaño, a fuego lento, con mucho sabor, con mucho mimo, con cuidado. Y tengo encima de la mesa, fijaos, hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Hoy es jueves y los jueves abrimos un capítulo en la cafetera para hablar de memoria histórica, para intentar explicar por qué el presente es como es, por qué, de dónde bebe en las raíces del pasado, y abrimos cada jueves aquí un espacio con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Como esta semana es una semana muy especial porque hemos tenido resultado electoral y convocatoria de elecciones generales, tiene consecuencias que afectan desde luego también a la memoria histórica. Algunas iniciativas que se habían puesto en marcha al comienzo de esta legislatura que no van a poder ser desarrolladas, que no van a poder ser culminadas y que quedan por tanto suspendidas en una vía muerta, y le vamos a preguntar a Emilio Silva por algunas de estas cuestiones, porque teníamos desde la exhumación de los restos de republicanos en el Valle de los Caídos hasta otras cuestiones. No hay todavía un marco jurídico para analizar la continuidad de los monjes benedictinos en el Valle de los Caídos. Tampoco está pendiente también la salida de Moscardó del Museo del Ejército de Toledo, la extinción de las fundaciones que exaltan el franquismo. En fin, había una serie de cuestiones que estaban colocadas sobre la mesa y que ahora con el adelanto electoral pues no veremos culminadas. Le vamos a preguntar a Emilio Silva por esto, le preguntaremos un poquito también por esa fotografía, esa perspectiva de cambio y la eventualidad de que la derecha y la extrema derecha puedan hacerse con el gobierno de este país, que nos parece que es un asunto muy a tener en consideración por las líneas rojas que suponen un montón de materias. Así que vamos a hablar con él, y tenemos también que hoy vamos a hacer un ejercicio. Tenemos delante un libro que, por cierto, vamos a sortear entre los suscriptores de la cafetera. Bueno, es que vamos a sorteos a Coscoporro. Será el jueves que viene, pero la conversación la vamos a mantener hoy aquí en el programa. Vamos a hablar en la cafetera sobre China. Se está convirtiendo en el gran referente mundial en todas las materias. Vemos el protagonismo tan extraordinario que está adquiriendo en las relaciones internacionales, incluso en la mediación de un conflicto como el de Rusia y Ucrania, que le pilla tan lejos. Y vamos a analizar aquí a la sociedad china. Vamos a ver cuál es
¿Cuáles son sus características? ¿Cómo podemos comprender mejor esta sociedad que se debate entre la democracia, el capitalismo y se encuentra con un montón de barreras culturales que a nosotros nos chocan de lleno, por ejemplo, las relacionadas con los derechos civiles, un montón de cuestiones que están colocadas sobre la mesa? Y le vamos a preguntar a Julio Ceballos, al autor de este libro, vamos a analizar con él a la sociedad china, también sus costumbres, el acceso a las redes sociales, por ejemplo, cómo es allí. Julio Ceballos es un consultor, escritor, poeta español que vive en China desde hace años. Ha publicado un libro llamado Observar el arroz crecer, cómo habitar un mundo liderado por China, donde nos proporciona algunas de estas claves, nos ayuda a comprender un poquito mejor cómo es la sociedad china y cómo tenemos que entenderla. Así que hablaremos de él y luego sortearemos este libro entre nuestros suscriptores. Ya veréis cómo la conversación os va a interesar y ya veréis cómo os va a gustar. Bueno, pues vamos al lío, porque tenemos un montón de cosas colocadas sobre la mesa. En primer lugar, en materia internacional, hablaremos con Pilar ahora enseguida, pero en materia internacional tenemos colocado el acuerdo entre demócratas y republicanos para llegar al techo, para fijar un techo de deuda en Estados Unidos. Sabéis que es un debate permanente que nos encontramos con una cierta frecuencia en Estados Unidos, pero que amenaza con bloquear las cuentas del gobierno. Y eso supondría dejar a los funcionarios de pronto sin cobrar en un mes. Finalmente, siempre, como en esta ocasión, llegan a un acuerdo y resuelven lo que se anuncia como el gran abismo de la sociedad norteamericana. Now I want to thank my colleagues, Senators Durbin, Stabenow, and Klobuchar, for joining me. Now, obviously, today we're here to talk about, first and foremost, the most important order of business here in the Capitol, and that is avoiding default. Today, the House will vote on a bipartisan agreement that will protect the American economy and eliminate the risk of a catastrophic default. Once this bill reaches the Senate, which I hope will be later this evening, the Senate will move quickly to pass the bill, send it to the President's desk, and put the awful and devastating risk of default behind us. Bueno, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba la suspensión del techo de la deuda acordada por Biden y por McCarthy después de meses de tensión. El acuerdo obtuvo 314 votos a favor, 117 en contra. Los republicanos y los demócratas tratando de salvar el acuerdo hasta el último momento. Se nos anunciaba una vez más, en una nueva ocasión, como una línea cercana al precipicio, porque podía haber supuesto un golpe para la economía global extraordinaria. Bueno, finalmente, una vez más, se quedó en eso. Luego le preguntaremos a Pilar, porque esta amenaza también tiene sus propias consideraciones y es utilizada como arma arrojadiza, como arma política. Esto ha sido uno de los elementos que han protagonizado la actualidad en las últimas horas, en una actualidad en la que nos hemos encontrado con, un debate sobre la economía global. Fijaos, escuchábamos una entrevista en RT con el presidente de Cuba, donde cuestionaba la manera en la que Estados Unidos precisamente opera en materia económica en el resto del mundo y la forma en la que actúa esa suerte de imperialismo financiero. Lo ejemplificaba así el presidente de Cuba. Nos parece que es una manera de describir también algo en lo que en fin, todos sospechábamos, pero... Llama recientemente la atención como un congresista norteamericano en días pasados, de una manera abrupta, soberbia, criticaba cuando vio una declaración de que Brasil y China iban a un intercambio sin dólares, criticó diciendo algo así como, ahora son 2, mañana serán 4, después serán más y perderemos la capacidad de sancionar y de controlar a los países por no usar nuestra moneda. Está en el ADN imperial, está en la sangre que corre por el imperio. Y es tan brutal que lo dicen de una manera así tan cínica, tan abierta, porque está dentro de sus propias convicciones. Así que en materia financiera, porque muchas veces se cree erróneamente que las tensiones que se producen entre Estados Unidos y otros países tienen que ver mucho con lo cultural, con la democracia y todos estos grandes ideales que se nos presentan.
pero estamos hablando de políticas financieras básicamente. Y fijaos, pero en esas tensiones también hay acuerdos y también hay treguas. Hemos visto a Andrés Manuel López Obrador pidiendo precisamente una tregua a los Estados Unidos americanos, a China, para abordar la crisis del fentanilo. Dice que las otras materias que están colocadas sobre la mesa, las otras cuestiones no son tan importantes, no son tan urgentes, no merecen tanta atención y sin embargo el fentanilo, que se ha convertido en la gran epidemia, merece ser tratada de urgencia, decía Andrés Manuel López Obrador. Nosotros estamos en este caso del fentanilo planteando que haya una especie de tregua y que se piense en los que pierden la vida, que se piense en lo humanitario. Y yo creo que en esto puede lograrse un acuerdo, independientemente de la cuestión ideológica, política, que China sí es que importa, en este caso exporta sustancias químicas, precursores químicos, fentanilo. Ellos sostienen que no. Así que las dudas, las sospechas de que detrás de el gigante asiático también está la producción y la distribución de los componentes de esa potente droga que está arrasando a las clases bajas en Estados Unidos. Bueno, pues con eso colocado sobre la mesa, ahora le preguntaremos a Pilar, porque hay un montón de otras noticias también sobre la información internacional que tenemos que repasar con Pilar. Hay muchos otros asuntos también que están colocados sobre la mesa y hablaremos con ella para que nos ayude también a comprender un poquito mejor esta fotografía global. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, ¿no? Estás sola. Porque la foto de esta mañana en la actualidad, sin embargo, nos acerca a España, donde se vive unos días de infarto después del anuncio de la convocatoria electoral, y esto ha arrastrado a los partidos políticos a tener que buscar acuerdos antes de que el calendario se meta demasiado en la hoja de las elecciones. Hoy en el periódico El País dice Yolanda Díaz, bajo presión cruzada de Podemos y de Compromís y de Más País, tratando de encontrar un acuerdo, mientras Sánchez equipara a la derecha española con el trumpismo. Ayer efectivamente vimos al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, compareciendo junto a sus diputados y senadores. Fue una comparecencia, una reunión con los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado en el Parlamento. Es la primera con las que ha mantenido, con los que han sido diputados y senadores de su grupo en esta legislatura que acaba. Fue una intervención donde señaló la consecuencia de los resultados, también señaló algunas cuestiones, algunas incoherencias del Partido Popular, pero también advirtió sobre los riesgos de la victoria de la derecha en las próximas elecciones del mes de julio. La segunda consecuencia será que todas esas instituciones que hasta ayer eran dirigidas por socialistas, van a ser administradas por nuevas mayorías conformadas por el Partido Popular y por Vox. Es decir, que donde ayer había un socialista, mañana habrá alguien del Partido Popular o de Vox con un programa del que lo único que conocemos es que pretenden, como dicen ellos, derogar el sanchismo. No son muy explícitos a la hora de explicar lo que significa derogar el sanchismo, pero creo que todos podemos entender que derogar para el Partido Popular y para Vox significa destruir todo lo construido, desmantelar todo lo conquistado, acabar con los avances sociales logrados en estos últimos 5 años, derogar en definitiva todo lo aprobado. Por ejemplo, tal vez cuando hablan de derogar el sanchismo, quieran decirnos que habrá que derogar el aumento del salario mínimo y volver a los 735 euros al mes de Mariano Rajoy. Tal vez quieran derogar la reforma laboral e imponer la precariedad de nuevo en los contratos. O puede que quieran suprimir el ingreso mínimo vital, al cual han descalificado diciendo que era una paguita. O la ley de muerte digna. O la vivienda, para volver a la ley del suelo.
o suprimir los impuestos a las grandes energéticas o a las grandes entidades financieras y volver a sus, y subrayo sus, amnistías fiscales. ¿Acaso pretendan acabar con las becas para los más necesitados e instaurar unas novedosas becas para los ricos que ya han ensayado en alguna comunidad autónoma que dirigen? ¿Acaso quieran imponer de nuevo la segregación en nuestros centros educativos? ¿Acaso a lo que aspiren es a recortar y no a reforzar nuestro sistema sanitario y retomar con mayor intensidad, dadas los resultados del pasado 28 de mayo, su privatización? ¿Acaso quieran acabar con la ley de cambio climático, frenar las inversiones en las energías renovables, la reindustrialización en muchos territorios que conlleva esa expansión de las energías renovables? Porque claro, en todo esto, en el debate político, cuando alguien hace estos alegatos como los que hace el Partido Popular, tan grandilocuentes, vamos a acabar con el sanchismo, ¿a qué se refieren exactamente? ¿De verdad van a dar marcha atrás a todas estas iniciativas? El sanchismo, eso es el sanchismo. Habrá que colocarlo sobre la mesa, aunque probablemente sospechamos que esta campaña electoral, por breve que sea, tampoco se va a ocupar de abordar materias muy serias y volveremos otra vez a los debates más propagandísticos. Pero bueno, el caso es que ayer precisamente alertaba el presidente del gobierno sobre los riesgos de una victoria de la derecha y de la extrema derecha. Decía, se están envalentonando, tienen resortes poderosos, saben a quiénes sirven, tienen más medios y recursos y no tienen ningún pudor para traficar con la mentira, decía el presidente del gobierno. Antes Pachi ha hecho una referencia que me ha leído el pensamiento, pero me ha conmovido que lo adelantara. Mirad, nuestro partido no lo fundaron 7 exministros de una dictadura con la financiación de unos cuantos banqueros. El Partido Socialista lo formaron en un bar de Madrid 25 trabajadores, 16 tipógrafos, 4 médicos, un profesor, 2 artesanos, un marmolista y un zapatero. Esa es la gente a quienes representamos. Esa es la gente a quienes defendemos y esa es la gente de quien dependemos para ganar al Partido Popular. Eso decía el presidente del gobierno, por eso hoy el titular elegido por la prensa, pues es Sánchez equipara a la derecha española con el trumpismo, leemos en el periódico El País. Para el ABC esta declaración le convierte directamente en Podemos. Sánchez ya es Podemos, dice el ABC en portada, decía en su intervención ante los diputados y senadores del PSOE. El presidente se entregó a un código discursivo que rompe con los moldes institucionales propios de un partido de gobierno en una democracia liberal. Su gestualidad, palabras y estrategia resultan indistinguibles de Pablo Iglesias, decía el periódico ABC en su portada. Una intervención donde señaló, hablarán de pucherazo, de que hay que detenerme, sus maestros lanzaron una turba contra el Capitolio, quieren derogar el sanchismo, veremos en programas de máxima audiencia pontificar e insultar, decía y alertaba Pedro Sánchez. Desde la posición de dominios en las grandes empresas, en los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña feroz. Claro, yo no sé si, como dice el ABC, se ha entregado a esa estrategia indistinguible de Pablo Iglesias con la que piensa el ABC, pero ninguna de las cosas sobre las que alertó nos resultan extrañas. Tampoco es que ahora nos vaya a sorprender, porque todo esto ya ha venido ocurriendo durante la legislatura, pues ahora en campaña electoral indiscutiblemente esto se va a intensificar. Bueno, mientras tanto, en La Vanguardia, el periódico donde escribe Pedro Ballín, hoy en la portada, Feijóo admite errores con Cataluña y la sitúa como prioridad, dice esta mañana el periódico La Vanguardia. Y también Sánchez toca arrebato contra el trumpismo del Partido Popular y de Vox, dice La Vanguardia. Y en el periódico La Razón, huelga de manos caídas en el PSOE para la campaña del 23J. En las sedes culpan a Sánchez, reducirán la movilización de la militancia y el voto postal. No quieren mítines con un candidato al que en su partido quieren crucificar, dice, analiza el periódico La Razón, o anhela el periódico La Razón más bien. Bueno, esto está en la portada de ese periódico, fijaos, pero en todas estas horas se están pasando muchas cosas. Los empresarios advierten, da vértigo la situación electoral, aunque han acogido bien la decisión, dicen que da estabilidad tener un calendario que se resuelva rápido, mejor que un gobierno inestable, en situación de inseguridad, decían. Pues ayer Calviño dijo, las elecciones nunca deben dar vértigo. Mirando al futuro, hay que seguir con una política económica responsable, que dé confianza, que dé tranquilidad.
Pensaba cuando hacías la introducción, Jaume, decías, sentimos un cierto vértigo. Yo, pensando en los últimos 5 años desde que he sido ministra y vicepresidenta del Gobierno de España, creo que unas elecciones es probablemente lo que menos vértigo le tiene que dar a cualquiera, la verdad. Es el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, el que regularmente los ciudadanos sean llamados a las urnas y, por tanto, yo creo que lo que hay que tener claro es cuál es la propuesta de cada uno de los rivales, ¿no?, y de los partidos políticos. Y yo creo que en el caso del Partido Socialista Obrero Español, el gobierno en el que yo he sido vicepresidenta primera y he coordinado y liderado la política económica, aquí no hay mucha especulación ni mucha razón para la incertidumbre, porque la agenda de política económica es conocida, es la que hemos venido desarrollando desde 2018 con resultados positivos y, en mi opinión, un balance francamente con pocos precedentes en nuestra historia, ¿no? Eso decía Nadia Calviño y, bueno, pues ahora Nadia Calviño, que veíamos, hay algunos digitales que señalan que ahora su situación, como la de otros tantos parlamentarios, queda en un stand-by porque ha descartado ir en las listas del Partido Socialista. Este anticipo electoral también abre la puerta a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones a Nadia Calviño. Se está especulando con su futuro más cercano. Mientras tanto, se ha visto obligada a presentar un nuevo plan de fondos europeos a la Unión Europea antes de las elecciones. No podrá ser pactado. La vicepresidenta anuncia la aprobación de la adenda la próxima semana. Dice que su política económica no puede ser más de centro. Destacaban en el periódico El Mundo, pero en esta situación que también el adelanto electoral también influye a la situación económica. Calviño no irá en las listas, pero se compromete con el proyecto de Pedro Sánchez, dice El Plural. Esta mañana la vicepresidenta y ministra de Economía podría revalidar su cargo si se reeditase un gobierno progresista, dice El Plural en esta mañana. Bueno, mantiene su excedencia en Bruselas, pero anuncia que no irá a las elecciones. La reserva de su plaza, destacaban en el ABC, ha privado a España de un puesto de alto funcionario en la Unión Europea. Bueno, pues esto colocado a esta hora en la actualidad política, y mientras tanto, como telón de fondo, las negociaciones que se están produciendo en el ala izquierda, del Partido Socialista, en los partidos políticos aglutinados bajo el paraguas de Sumar. Ayer escuchábamos, las miradas están colocadas sobre Unidas Podemos. Ahora hay posibilidad de acuerdo. Desde Unidas Podemos intentaban despejar el camino, reconocían errores en la campaña, pero decían ahora hay que trabajar por conseguir esa unidad. Lo que toca ahora mismo es la unidad, que es lo más importante, que es lo crucial y que es además lo que está anhelando y esperando el conjunto de la ciudadanía progresista. Es cierto que los resultados del pasado domingo fueron malos, fueron muy negativos para el bloque progresista. Estamos ahora mismo en la segunda parte de ese partido. En la primera parte vamos perdiendo, pero yo creo que todavía se puede remontar y que esa remontada pasa ineludiblemente porque consigamos la unidad, consigamos esa candidatura unitaria. En eso es lo que estamos trabajando y, como digo, esperamos que en los próximos días podamos anunciar ese acuerdo. Nos estamos jugando mucho y, como digo, la intención y la idea es, desde la unidad, ganar al país y gobernar todavía con más fuerza. Bueno, pues es evidente que hay muchos factores que explican el resultado. También es evidente que nosotros hemos cometido errores y que también es verdad que toca hacer una reflexión profunda. Pero creo que ahora lo más urgente, por la premura que tenemos en cuanto a los plazos, es precisamente esa, pues darnos cuenta de que uno de los elementos esenciales es concurrir unidas a los próximos comicios generales. Eso decían desde Unidas Podemos, mientras en público destacan unas palabras de Pablo Iglesias, el ex secretario general de la formación morada. Decía, como no hay acuerdo, yo creo que la gente nos corre a gorrazos. Y en efecto esto está colocado. Yo creo, en todo caso, que incluso la unidad ya está superada por la ciudadanía. Ahora lo que sería de agradecer no es tanto que se presenten de forma unida frente a las elecciones, que esto se da por hecho que es necesario, sino que haya ilusión detrás de eso. Y eso sí que es un reto gigantesco, un reto extraordinario. Mientras tanto, ayer escuchábamos a Yolanda Díaz apelando a los progresistas. Sé que hay muchos demócratas y muchas personas progresistas hoy que están desanimadas
y que están preocupadas en nuestro país. Les mando un mensaje claro, de esperanza y de confianza. Asumo el reto y salimos a ganar este país. Insisto, asumo el reto y salimos a ganar el país. ¿Cómo están las negociaciones en este momento? Oh, my sweetie baby, I just can't believe I'm yours. Every day I look at you and I think I must have done something good to deserve you. I'm not superstitious. A todos nos encantaría saber cómo transcurren esas negociaciones, pero hay poca información al respecto. Los negociadores de los partidos avanzan en Sumar tras la ronda de Yolanda Díaz con los líderes. Apenas a cuentagotas, algunas dosis de información. Sí sabemos en efecto que las conversaciones con todos los partidos, con los dirigentes de los partidos políticos, ya han tenido lugar, las primeras conversaciones. Ya se ha hablado con todo el mundo y ahora ha pasado ya a segundo nivel, a la negociación concreta a manos de los responsables de la segunda línea. Queda por dirimir qué peso tendrá cada organización en la confluencia. De momento sabemos que se ha registrado ya como partido político Movimiento Sumar para facilitar la confluencia de la izquierda, pero todo corre contra reloj ante las generales del 23 de julio. Hay muy poquitos días para llegar a los acuerdos y para registrar la coalición. Así que, de momento, con la pista de salida abierta, el equipo de los negociadores están trabajando para poder llegar a un acuerdo al que van a tener que insuflar mucho optimismo. En todo caso, la actualidad va dando la razón a aquellas políticas que se lanzaron desde los espacios de izquierda. Fijaos en lo que ha ocurrido. Resulta que desde Alemania y Francia se ha lanzado un boicot contra la fresa de Huelva. Lo habían advertido desde la izquierda, desde los grupos ecologistas, y la derecha sigue en su estrategia de desgastar la protección medioambiental de Doñana. Habrá consecuencias no previstas, como por ejemplo los boicots, pues ha ocurrido tal y como lo predijeron. Ayer lo señalaba precisamente Adelante Andalucía. Comentar una noticia que hemos conocido hoy sobre Doñana, y es que desgraciadamente se está produciendo un boicot en Alemania a la fresa de Huelva debido a la situación de Doñana, debido a las políticas medioambientales del gobierno de Moreno Bonilla, a esta ley que tiene el objetivo declarado de cargarse Doñana, a las políticas de terrorismo medioambiental que está llevando a cabo Moreno Bonilla, pues están sonando en todo el mundo y está provocando graves consecuencias económicas para la propia economía de la provincia de Huelva. Por tanto, el efecto ya anunciado, que ya hemos dicho desde la oposición, desde el movimiento ecologista, desde los movimientos sociales, desde la ciudadanía de Huelva, desde las trabajadoras jornaleras de la fresa, todo el mundo ha anunciado que esto iba a pasar. Y es que cuando tú haces políticas que van contra el sentido común y que van contra el propio medio ambiente, que van contra Doñana, esto al final va a tener un revés socioeconómico en la provincia de Huelva. Y es que estamos viendo cómo hay un boicot desde Alemania a la fresa de Huelva. Esto debería ser algo que le hiciera de una vez por todas al señor Moreno Bonilla reaccionar. Y se reacciona retirando esta ley. Me da que eso no va a ser así, por lo menos de momento, y menos con la campaña electoral encima. Está condicionándolo todo. Fijaos lo que ha pasado en Extremadura. Resulta que después de conocerse el resultado electoral, vimos a un Fernández Vara que anunciaba que dejaba la política. No lo anunciaba de forma tan explícita, pero se filtraba que había pedido su reingreso en su puesto como médico forense. Desde el partido aclararon que esa solicitud no iba a ejecutarse de forma inmediata, pero el titular en los periódicos fue: Fernández Vara anuncia que deja la política. Bueno, pero en las últimas horas, claro, las presiones no solamente son externas, también son internas. Hay un montón de gente a su alrededor que dice: oye, cuidado, que si no vamos a las elecciones, aquí hay un montón de gente que depende de esa candidatura electoral, entre otras cosas para tener un puesto de trabajo. Bueno, ahora anuncia Fernández Vara que incluso contempla la posibilidad de repetir elecciones. Bueno, no se trata de un cambio de opinión, se trata de un cambio de circunstancias. El domingo por la noche no había convocado unas elecciones generales y luego sí la había.
Y como secretario general del PSOE que soy en Extremadura, lo que no voy a abandonar el barco en mitad de una campaña electoral. Eso yo creo que entra en cualquier cabeza que lo quiera entender, ¿no? Como quiera que la primera decisión sobre la constitución de la Asamblea depende de mí, o depende de la presidencia de la Junta, por tanto la convocatoria formal para celebrar la primera la reunión de constitución de la Asamblea, he hecho una ronda de contactos con los responsables de cada uno de los grupos políticos con representación parlamentaria, que van a tener representación parlamentaria, para hacerles saber que antes del día 12, es decir, que antes del lunes de la próxima semana, de la siguiente, que antes de ese día convocaremos formalmente la Asamblea para los siguientes 15 días. Se contemplan todo tipo de posibilidades, así que ya veis cómo está agitando el tablero electoral todo esto. Bueno, vamos a la información internacional de forma ya más firme con Pilar de la Peña. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues vamos a analizar la información internacional. Hay algunos elementos donde está situado los epicentros informativos en todo el mundo, pero hay algunas cosas, Pilar, por las que me gustaría preguntarte, porque esta semana hemos planeado sobre ello, pero no hemos llegado a comentarlo. Estamos observando un aumento de tensión y de violencia en Kosovo. ¿A qué se atribuye? Bueno, es uno de los aspectos que más está preocupando. De hecho, la OTAN ha anunciado ayer mismo que iba a aumentar el envío de soldados, que iban a desplegar 700 soldados más, porque realmente se observa un aumento de tensión. Tiene que ver con realmente las diferencias que siguen existiendo en Kosovo, en este territorio que se independizó en 2008, aunque Serbia nunca ha reconocido esa independencia, y donde realmente hay una población, a pesar de que los serbios lo consideran un territorio pues, históricamente vinculado a la Gran Serbia, es verdad que ahora mismo hay una mayoría de población albana, ¿no? Y en este sentido la manera en que se ha abordado este asunto y los problemas que sigue, las tensiones que sigue suscitando, han visto que realmente un aumento de tensión en las últimas horas por el problema de una elección de una serie de alcaldes albano-kosovares que fueron elegidos porque la población serbia boicoteó los comicios regionales. En este sentido, me parece que una participación del 3% en unas elecciones, pero esos alcaldes fueron elegidos, fueron a tomar posesión, y en ese acto pues hubo una serie de protestas que desencadenaron en enfrentamientos violentos. De hecho, hubo varios de los soldados de la KFOR, que es la fuerza de la OTAN, las fuerzas de paz, algo así como los cascos azules que están ahora mismo en esa zona, y hubo serios incidentes, hubo violencia, y realmente un aumento de tensión. Esto tiene que ver con la situación de la población serbia, que es apenas el 5%, pero que realmente sigue intentando o sintiéndose serbia, intentando que las autoridades de Belgrado les protejan y les den unas condiciones de vida seguras y dignas, ¿no? Estas tensiones y la forma en la que se está resolviendo, además está siendo agitada un poquito desde el gobierno de Aleksandar Vučić, el actual presidente serbio, que además pues ha llevado a cabo una política bastante nacionalista, que está además atravesando una serie de problemas de popularidad por la crisis económica, y también por estos ataques que hubo en Belgrado, en el que en dos colegios hubo unas matanzas muy significativas que han puesto en el foco su política, y que han denunciado la corrupción y el tráfico de armas que hay en esta zona, y todo se mezcla un poquito y ha vuelto a elevar la tensión. Pero es verdad que desde Europa, y especialmente en este contexto en que hay guerra en Ucrania y que hay tanta tensión, pues se mira con preocupación y se
están pues incrementando los llamamientos para intentar que tanto desde Pristina como desde Belgrado se desescale un poquito la tensión y se busque algún tipo de diálogo y de realmente de actitud y de acciones que contribuyan a calmar la tensión. Es uno de los epicentros donde está puesta la atención, con mucha preocupación por la posible escalada. Bueno, en Estados Unidos ya hemos comentado el debate sobre el techo de deuda en Estados Unidos. Ahí hay algunos elementos que son interesantes, ¿no? Sí, la verdad es que este debate sobre esta especie de bloqueo que han amenazado a lo largo de la historia en varias ocasiones, ¿no? Históricamente claro, Estados Unidos tiene una situación llamativa, ¿no? Y es que no se aprueban los presupuestos de una sola vez, sino que se van haciendo poquito a poco. Esto tiene su origen en las épocas de posguerra, donde esto permitía flexibilizar un poco el gasto y permitía al gobierno, digamos, ir aprobando pues en función de las necesidades puntuales los presupuestos, ¿no? Pero esto, aunque durante muchos años funcionó y no ha dado problemas, desde hace ya varias décadas lo están utilizando los republicanos para intentar controlar el gasto del gobierno, ¿no? Desde el Partido Republicano se asegura que esto es que los demócratas son los grandes campeones del gasto, que tienen un gasto excesivo y es una manera de intentar bloquearlo. Claro, tiene bastante poco sentido de Estado, porque esto puede provocar realmente una especie de suspensión de pagos de Estados Unidos que afectaría a la deuda, que afectaría a la economía mundial, que además se cree que Washington daría prioridad, en el caso de tener que verse en esa situación, al pago de los bonos del Tesoro. Esto implicaría que algunos programas internos dejarían de poder funcionar porque se quedarían sin dinero, pero es verdad que tanto en la presidencia de Obama como ahora de Biden estamos viendo que los republicanos se amenazan con esto, ¿no? En este caso concreto además se mezcla con toda la tensión interna que hay en el Partido Republicano, con la presencia de una radical muy activa y que además dado que Donald Trump y Ron DeSantis, los dos principales candidatos a la candidatura presidencial republicana, pues incluso han defendido este boicot al techo de deuda, pues hay todas estas tensiones que estamos viendo y que probablemente se mantengan, que no, lo sucedido hoy pues va a seguir generando mucha tensión y puede condicionar tanto la política estadounidense en general como sobre todo el propio futuro del Partido Republicano. Colocado eso, claro, en el epicentro de la preocupación, lo que pasa es que en el mundo sigue habiendo muchísimas cosas que nos llaman la atención. En Irán hemos visto algo de lo que se está hablando. Poco se está denunciando un juicio a puerta cerrada a 2 periodistas que informaron sobre la muerte de Mahsa Amini. Sí, Mahsa Amini, esta mujer que falleció después de ser detenida por la policía de la moral en Irán, ¿no? Por no llevar bien puesto el velo y que provocó esa reacción de indignación, esas protestas y esa auténtica revuelta que hemos estado viendo en Irán. Ahora, precisamente, Nilufar Hamedi, que es la reportera que primero divulgó el caso de Mahsa Amini, y luego otra periodista que se llama Elaha Mohammadi, pues según han denunciado varios activistas y varias ONGs, están siendo juzgadas en Irán en estos momentos a puerta cerrada y sin realmente todas las garantías jurídicas y sin la presencia de sus abogados en estos procesos, ¿no? Además pueden ser condenadas a pena de muerte por sus actos, es decir, se les imputa estas acusaciones o estos cargos, y ya te digo que varias ONGs están denunciando que no han tenido acceso a la defensa legal, a sus abogados, y que se está juzgando ahora sus casos. Es verdad que todo lo sucedido en Irán se han ido apagando los ecos. Se sabe que ha habido numerosas condenas a muerte. De hecho, en el último balance de Amnistía Internacional sobre las condenas a muerte se ponía de relieve el gran aumento que había habido en Irán, con algunas jornadas y algunos casos especialmente significativos simplemente por protestar. Y bueno, pues nos obliga a mirar un poquito a este país que sigue sumido en una situación complicada y con todas estas tensiones que amenazan con resurgir. Oye, ya lo dijeron, algunas voces apuntaban a que si se seguía insistiendo en desecar Doñana por la fuerza bruta, acabaría teniendo consecuencias sobre el mercado de las frutas y de las
hortalizas, porque allí donde las exportamos son muy exigentes con la procedencia sostenible de las mismas. Resulta que en Alemania parece que hay una campaña ciudadana que está pidiendo boicotear las fresas de Huelva precisamente para salvar Doñana. Sí, para presionar a la Junta de Andalucía, ¿no? Consideran que impedir que se vendan fresas procedentes de Huelva y de España en los supermercados alemanes es la única manera de presionar a la Junta de Andalucía para que dé marcha atrás en su plan de regadíos y se pueda así salvar el Parque Nacional de Doñana, ¿no? Es verdad que es un asunto que no es la primera vez que desde diversos países europeos pues señalan la procedencia y señalan además de forma bastante crítica la procedencia o digamos las condiciones en que se cultivan las frutas y verduras que llegan para los consumidores alemanes o de otros países europeos, y en esta ocasión pues es una campaña que ha lanzado una asociación alemana que se llama Campact y que ya ha recogido el apoyo de más de 140.000 ciudadanos, ¿no? Que se han firmado la petición para exigir a los supermercados, a diversas cadenas de supermercados alemanes, entre las cuales está Lidl, Edeka y algunas más, a que dejen de adquirir fresas procedentes de Huelva, como una forma de presión y de denuncia de lo que está sucediendo en España y en concreto de las políticas que se están llevando a cabo hacia el Parque Nacional de Doñana. Y ya lo había advertido la ministra de que esta podía ser una de las consecuencias. Habló de sanciones económicas, pero también un boicot, porque en otros países son mucho más exigentes de lo que lo somos aquí a la hora de observar la procedencia en las propias cadenas de supermercados, las propias cadenas de distribución. Oye, hoy vamos a hablar de China. Vamos a hablar de China y, claro, el gigante asiático se ha convertido en el gran actor global. Ya llevaba algunos años dando buena muestra de ello, pero ahora que todos tenemos la mirada puesta, parece que Argentina ha conseguido unas enormes inversiones procedentes de China que están siendo muy señaladas en la prensa internacional, ¿no? Sí, la verdad es que esto forma parte un poco del diferente estilo diplomático que están llevando a cabo las autoridades chinas, pero que realmente está logrando una gran influencia y un gran impacto en numerosos países, y en este sentido pues está siendo destacado por varios medios internacionales el logro de Argentina. Ahora mismo el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, ha concluido una gira por el país, por el gigante asiático, y él mismo ha dado a conocer que han logrado cerrar acuerdos de inversiones con firmas chinas por casi $1.000 millones, que para una economía pues con tantas tensiones y con tantos problemas como la Argentina se trata de una gran noticia sin duda. Son casi $1.000 millones, $924 millones lo que ha anunciado, ¿no? Hay algunas, pues buena parte de estas inversiones corresponden a un grupo que se va a encargar de una serie de infraestructuras, como por ejemplo represas y algunas plantas depuradoras, y luego hay otras numerosas empresas y otros acuerdos que se han cerrado en otros ámbitos. Pero bueno, esto no deja de ser llamativo y es noticia, ya te digo, en varios medios internacionales. Bueno, pues así está colocado el foco en la información internacional. Pilar, gracias. Gracias a la Resistencia. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quieto todo el mundo! Dime, que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos, y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino,
todos los rojos son unos asesinos sin saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues los jueves ya sabéis que abrimos un capítulo para hablar de memoria histórica y lo hacemos con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días, Resistencia. Que vaya semana, Emilio, vaya... Ya, bueno, estamos acostumbrados un poco a este ritmo, pero primero convocatoria electoral, debacle de la izquierda, una convocatoria por sorpresa para las elecciones generales. Ha sido una legislatura, en todo caso, en la que la memoria histórica ha estado presente como forma simbólica, aunque como fondo tampoco hemos visto que se hayan producido grandes progresos, ¿no? Pues la verdad es que no. Han pasado 3 años y medio de esta legislatura y entre una ley que realmente no buscaba acabar con la impunidad del franquismo y dar garantías de acceso a la justicia y de reparación a las víctimas de la dictadura y el adelanto electoral, ¿no? Que se supone que había unas cuantas cosas en ese texto que se tenían que desarrollar ahora, pues no solo no se han hecho políticas potentes en temas de memoria, sino que no se han construido, digamos que estructuras o instituciones que puedan perdurar si en estas elecciones del 23 de julio pues gana el PP con Vox, que llevan diciendo desde hace meses obsesivamente que quieren tumbar todas esas políticas de memoria, y realmente el hecho de que no se hayan creado instituciones que sobrevivan a esta legislatura, pues puede volver a llevar a un desierto a este tipo de políticas, ¿no? Entonces, cosas que se supone que se deberían haber hecho de manera muy rápida, las exhumaciones del Valle de los Caídos, por ejemplo, pues esos ahora mismo están en el aire, ¿no? Quiero decir, el nombramiento de la fiscal de memoria democrática, que la están acelerando para nombrar a Dolores Delgado, y que no va a tener tiempo de reacción. Ya la fiscalía esa pues es casi una oficina para recoger documentos, pero no va a tener casi tiempo ni abrirlas, ¿no? Y bueno, es un poco incomprensible porque este tipo de políticas, que hay un interés también en la bronca parlamentaria, ¿no? Porque esa bronca que nosotros no vemos nunca en los lugares donde exhumamos, pues la escuchamos ahí en esas altas instituciones del Estado, pero se supone que debería haber sido una cosa urgente. Y bueno, pues ahora el mes de junio Pedro Sánchez cumple 5 años en el gobierno. En 5 años se podrían haber hecho montones de cosas y pues no están hechas, ¿no? Y si hay un cambio de gobierno, pues lo poco que se ha construido va a desaparecer, como pasó con la primera de la memoria histórica y la llegada de Rajoy, ¿no? Que realmente no tuvo que incumplir la ley ni derogarla para dejar de ejercer esas políticas, porque esa ley prácticamente no le obligaba a nada, ¿no? Y en este caso, pues hemos visto, por ejemplo, que el pasado 20 de noviembre se llevaron a cabo actos de exaltación del franquismo que supuestamente están penados por la nueva ley, y han pasado 7 meses casi y el gobierno no ha hecho nada por sancionarlos. O sea, no tiene una verdadera voluntad política de perseguir ese tipo de actos de exaltación del franquismo, ¿no? Pero bueno, pues tenemos el mismo problema, que es esa falta de voluntad política de querer acabar de verdad con la impunidad y a partir de eso hacer todo lo que se puede hacer después de tantos años. Ha habido algunos elementos muy simbólicos. La exhumación de Franco del Valle de los Caídos, que, como dices, han protagonizado el debate político, el debate parlamentario. ¿Crees que se ha utilizado la memoria un poco para escenificar esa separación, pero sin ánimo de profundizar demasiado en la conquista de esos derechos, simplemente como una cuestión más estética y más para confrontar, para
para colocar al Partido Popular frente a un espejo público? Bueno, yo creo que esta ley se hizo porque en el año 2014 Naciones Unidas hizo 2 informes sobre España y le repartía en sus conclusiones al Estado español, independientemente de quién lo gobierne, al Estado español y por lo tanto al jefe del Estado, pues le repartía un montón de mamporros, ¿no? Utilizando convenios aprobados por gobiernos españoles, ¿no? Ratificados ante Naciones Unidas. Pero no había una voluntad política detrás de hacer algo de verdad, ¿no? Porque muchas de las cosas que se deben hacer no necesitan ninguna ley. La oficina, que es lo que nosotros más hemos pedido y reexigido, una oficina de atención a las familias, que eso es de primero de básica de derechos humanos, no existe. No existe y por lo tanto si hay un cambio de partidos en el gobierno y gobierna el PP con Vox, no van a tener que cerrarla porque como no existe, entonces realmente nos han llevado políticas a ese nivel. Yo sí entiendo que en el debate parlamentario pues es interesante, ¿no? El hecho de que cada uno hace su ruido de cara a lo que representa o que incluso este método de exhumaciones subvencionadas, no garantizadas, subvencionadas, pues hacen que ante la tesitura de unas nuevas elecciones, pues digas, bueno, si quieres que continúe habiendo alguna ayuda para algunas familias, pues ya sabes a lo que tienes que votar, ¿no? Y no puede ser que los derechos humanos dependan de aquí. Vamos, ni están garantizados con esas subvenciones, pero que dependan en cualquier caso del voto de alguien. Son mis derechos, no me los regala nadie y no dependen de quiénes sean las siglas que ocupan el Palacio de la Moncloa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo triste de todo esto es que desde que se aprobó la primera ley de 2007 han pasado ya 15 años y no ha dejado de morir gente esperando, ¿no? Entonces, esa es la parte más triste de todo esto, ¿no? Que hay un montón de gente, después de años de no tocar este tema, cuando se empieza a tocar, pues no se ha hecho de una manera que realmente tenga el objetivo de reparar, ¿no? Yo creo que la hoja de ruta que se hizo en la transición era que la generación que vivió esos hechos, la que es heredera directa de los bienes confiscados, la que podría reclamar de manera directa casas, coches, empresas, ahorros, huertas, pues el escenario era que esa generación muriera, ¿no? Y que con su desaparición biológica se creó una especie de cortafuegos que nos impida ya llegar a muchos sitios que tienen que ver con la memoria. Es así de triste. Y luego algunas de las iniciativas que se habían impulsado quedarán en nada, porque claro, una vez se para la vida parlamentaria, todas esas tramitaciones se frenan, pero además, claro, incluso ya legislativamente desaparece la iniciativa como tal. Bueno, el Parlamento ahora ya no lo es, ¿no? Se quitan un montón de trámites, incluso hay una serie de limitaciones administrativas para un gobierno en funciones que tienen que ver con materias presupuestarias, etcétera, etcétera, y algunas de las pocas cosas que se estaban haciendo van a quedar en el aire, ¿no? Y además me parece relevante que ocurra o que este adelanto electoral haya venido de una campaña donde ETA ha vuelto a ser parte del centro del debate, ¿no? Y teniendo en cuenta que la mayoría de las víctimas de ETA han sido reparadas, todas, conocen la verdad, se ha investigado, se ha condenado a muchísima gente y para las familias de delitos gravísimos que siguen en las cunetas, que nadie les garantiza la verdad, ni les da ningún acceso a la justicia ni les repara, pues están fuera del debate, ¿no? Político. O sea, vuelve a ser, y yo creo que eso explica muy bien esa utilización que se ha hecho en España de usar unas víctimas para esconder otras, ¿no? Y en este caso, pues las del franquismo vuelven a estar en el furgón de cola y, bueno, pues dependiendo de los resultados en las elecciones del 23 de julio, lo poco que habían conquistado pues se puede quedar en nada, precisamente porque no ha habido un compromiso que ate al gobierno que sea, ¿no? Que no dependa de las siglas, que esto se trate como un derecho y, bueno, pues se habla de justicia restaurativa, pero aquí lo que hace falta es solo justicia. Se habla de una fiscalía de la memoria y aquí lo que hace falta es que trabaje con eso cualquier fiscalía y de las que ya existen. Se crean certificados de reparación y lo que hace falta es reparación a secas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ha sido
Bueno, una parte ha tenido que ver con una especie de pirueta del lenguaje y realmente, bueno, se ha perdido un tiempo valiosísimo para mucha gente que ya no está aquí. Oye, decías, una de las consecuencias, se deja a medias la desfranquización de Cuelgamuros, del Valle de los Caídos. Bueno, se han salido los cuerpos de Franco y de José Antonio Primo de Rivera, pero hay muchas familias que llevan muchos años peleando porque no quieren que sus abuelos o sus bisabuelos estén enterrados allí y se lo quieren llevar a un lugar que, bueno, que tenga cualquier significado familiar. Eso ahora mismo estaba aireándose, las criptas del Valle de los Caídos, bueno, están construidas en una zona granítica, lo cual quiere decir que, bueno, pues que hay peligro de la existencia de gas radón y una serie de condiciones, pero no han empezado hoy, que estamos a 52 días de las elecciones generales. Y empezar esas cosas en campaña o cerca de una campaña, pues es bastante lamentable, porque es ponerlo en un foco político que vuelven a ser los familiares los que por rebote se están llevando las críticas, ¿no? Pues ha habido 4 años de legislatura para haber hecho eso el segundo día, porque había una sentencia judicial. Entonces la dejadez no puede ser que al final la paguen siempre las mismas personas. Y claro, decías antes, también hay otras cuestiones que se han quedado encima de la mesa. La salida de Moscardó del Museo del Ejército de Toledo o la extinción de las fundaciones que exaltan el franquismo. Anunciado a bombo y platillo, pero vemos que tampoco eso tiene muchas posibilidades de que prospere. Y las medallas a policías franquistas que todavía cobran pensiones especiales. O sea, de eso que se ha anunciado con bombo y platillo, que Carmen Calvo decía, está a punto, están trabajando en ello los abogados del Estado, se está creando el marco jurídico, no se ha creado ningún marco jurídico. Y hace bastante tiempo que Carmen Calvo salió del gobierno. Entonces, todas estas cuestiones que son medidas de reparación, ¿no? Y que de alguna manera suponen humillación a las víctimas. O sea, que un policía torturador reciba todos los meses en su pensión un premio del Estado democrático, de un Estado que no ha indemnizado a las personas torturadas por esos policías. O sea, que nos explican que vivimos en un mundo al revés. Se repara económicamente al torturador y no se repara al torturado. Pues nos están explicando montones de cosas de este país, pero se van a quedar en ese tintero, ¿no? Entonces, ni siquiera se ha avanzado en el tema educativo, que es uno de los más importantes. Esta mañana oía yo a Feijóo hablando de cosas que no han ocurrido en los 50 años de democracia española y vuelven a reconstruir el mito de que la democracia llegó aquí con la restauración de la monarquía. Ni siquiera se ha trabajado en ese sentido, ¿no? Entonces, hoy ha salido, por ejemplo, la noticia de que se presentan los nuevos horarios de la enseñanza media en Andalucía y supuestamente tienen que enseñar cosas que tienen que ver con la memoria democrática, pero sus dos temas fundamentales que tienen que ver con ese pasado van a ser la transición y las víctimas del terrorismo de ETA, del terrorismo de las bandas de falangistas que asesinaban civiles por los pueblos, no. Pues todo se ha quedado en una declaración de intenciones y, bueno, seguimos viendo cómo la extrema derecha crece, la ignorancia cabalga a sus anchas y la derecha juega en política con las cartas marcadas, ¿no? Entonces, yo creo que además corremos el riesgo de que la próxima campaña de las generales, ¿quién nos dice que el debate central no vuelva a ser Bildu? ¿No? Porque presenten sus listas al Congreso de los Diputados a alguien que pueda despertar cualquier polémica, ¿no? Pues puede que vayamos a ver una especie de repetición de estas elecciones, ¿no? Y realmente no hay nadie que le diga al PP, porque eso se lo debería decir alguien, que él tampoco puede presumir mucho de cosas que no ha condenado, ¿no? Que incluso, bueno, amenaza o sigue reclamando la pasividad del Estado en la búsqueda de miles de personas que están todavía desaparecidas, ¿no? Entonces, el PP, que exigió condenas a miembros de Batasuna durante años como condición para participar en la vida política, pues sigue de alguna manera mirando para otro lado con los crímenes de la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, en ese debate alguien debería poner eso sobre la mesa.
pero corremos el riesgo de que otra vez se repita, ¿no? Y de nuevo se utilicen de alguna manera la visibilidad de ciertas víctimas, porque son las que son cómodas para las élites de este país. Hablar de las víctimas del terrorismo es cómodo y hablar de las del franquismo es sumamente incómodo. Entonces, ante esa tesitura, pues quienes fabrican conversaciones, marcos políticos y demás, pues tienen muy claro por dónde hay que ir. Y convocatoria electoral y en la derecha y la extrema derecha con posibilidad de conseguir el poder del gobierno en sus manos, Emilio. Bueno, hemos visto y lo vivimos cerca cuando María, tú y yo estuvimos en Barcelona, ¿no? Pero esta escisión del PP, ¿no? Que quizás las 4 hostias que dio la policía el 1 de octubre del año 2017 en Cataluña no eran suficientes, ¿no? Y querían algo más agresivo por parte de un gobierno de España que quiere una España grande y libre. Y sí, se han despertado ahí una desinhibición que, bueno, yo sigo recibiendo mensajes de profesores que te ponen los pelos de punta. El otro día estuve en un acto en el Teatro del Barrio y luego vino una profesora a hablar conmigo, a contarme cosas que le sucedían con sus alumnos que bueno, no deberían suceder. Hace unos años eran inimaginables y que están destapando de alguna manera un fascismo escolar. No está en las calles, está en los centros de enseñanza, ¿no? Y eso, si no hacemos nada contra eso, nos estamos construyendo un futuro, bueno, bastante oscuro, ¿no? Y parece que hay ciertos intereses en simplemente que esa derecha asuste y quizá movilice el voto, y poco en combatirla con herramientas como son la cultura y la enseñanza, ¿no? Que deberían ser las dos grandes formas de crear valores democráticos y que sobre esos valores cada uno ponga una ideología de izquierdas o de derechas, ¿no? Pero no se cuestionen cosas que a estas alturas de la historia de la humanidad no deberían estar en ningún debate político. Pues, bueno, el tiempo irá señalando qué es lo que los españoles siguen entendiendo o no como un riesgo para la democracia. Emilio Silva, gracias, como cada semana, muchísimas gracias. Cuídense mucho, un abrazo. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, si hay un gigante del que no dejamos de hablar, ese es el gigante chino, que además en las relaciones internacionales ha empezado a ocupar un papel enormemente activo para Occidente, y más después de la guerra de Ucrania-Rusia se les observa como un interlocutor necesario. Pero ¿cómo es la sociedad china? ¿Cómo son sus ciudadanos? ¿Cómo es la gente que vive allí? ¿Cómo podemos comprender mejor su cultura? Hay un libro maravilloso de Julio Ceballos, de la editorial Ariel, que se llama Observar el arroz crecer. Pepe Romero me decía, tenemos que hablar de este libro porque nos va a ayudar a comprender mucho mejor a la sociedad china, Pepe. Sí, hombre, tú siempre insistes, y los oyentes, en que el mundo, tenemos que tener una visión más rica del mundo, más heterogénea, no una visión única que es con la que convivimos todos los días. Y yo creo que Julio en esto hace un magnífico trabajo. Una de las cosas que nos ayuda, y es una de las preguntas sobre las que yo creo que hay que arrancar, es por qué tenemos que entender a China. Pero bueno, te dejo a ti que empieces. Julio Ceballos, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a ti. Ya nos ha sorprendido tu ascendencia porque, claro, tú eres de Santander. ¿Qué es lo que hace que un santanderino, pues has estado viviendo un montón de años allí, en China? Pues sí, es como casi siempre en la vida, el azar. En realidad yo hasta que pisé China, hasta poco antes de pisar China, no había sentido un interés especialmente grande por Asia ni por China. Fue con una beca de internacionalización con la que terminé allí, y bueno, luego la propia dinámica del país, las oportunidades profesionales que me ha brindado, pues sí, me he pasado conviviendo gran parte de los últimos 17 años con ese país y su realidad. Uh-huh. Tú en el libro hablas muchas veces de que que hay 2 o 3 cosas que se diferencian de la cultura occidental de la cultura china. Uno es el esfuerzo,
el sentido del esfuerzo, otro es la paciencia, todas estas cosas. Y hablas de un tema que es fundamental, que ayuda un poco a entender a los chinos, que es el aprendizaje del idioma chino. Cómo un santanderino que llega allí, y la importancia que ellos dan a que eso suceda, cómo un santanderino que llega allí se enfrenta al tema del aprendizaje del chino, que me parece que es una pieza fundamental y el libro te refieres mucho a él. Pues mira, yo antes de llegar a China ya había vivido en otros 3 países, 2 de habla alemana y 1 de habla finesa, y en todos ellos, al poco de llegar, hice un esfuerzo por aprender cuando menos los elementos básicos del idioma. Con el chino es diferente porque uno se da cuenta muy pronto, aunque ya hable otros idiomas extranjeros, que la curva de aprendizaje es enorme. Y lo normal, lo habitual en los occidentales que llevamos allí es que nos resistamos un poco a, ¿sabes?, poner el plato pequeño y el piñón grande y a subir esa cuesta enorme. Yo estuve, bueno, pues con ese tira y afloja, no queriendo resignarme a la evidencia de que tenía que aprender chino durante 2 o 3 años con un chino de supervivencia, el básico para poder coger taxis y comprar cosas, hasta que cuando te das cuenta de que el país exige de una apuesta y de un compromiso, pues oye, tienes que coger el toro por los cuernos, hacer de tripas corazón, entre comillas, y ponerte a ello. Es un idioma muy complejo. Es verdad que es muy enriquecedor, el aprendizaje del chino te reamuebla la cabeza, pero te concede una calidad de vida. Si lo que haces es convivir a diario con ellos, pues al final lo que te permite es comunicarte de tú a tú y vivir mejor. Y tanto condiciona tanto el idioma chino como para que eso sea lo que define un rasgo de carácter, porque decías el valor del esfuerzo a través del idioma. Sí, de hecho, fíjate, esa es una pregunta que yo planteo en el libro y que no respondo. Digo, yo no sé si los chinos son así de esforzados porque tienen un idioma muy complicado, el idioma es muy complicado porque ellos son muy esforzados. Lo que sí es cierto, y es también otra de las ideas más potentes del libro, es que los chinos se hacen chinos aprendiendo chino. El niño recién nacido chino, no por tener padres chinos, sabe hablar chino y conoce los miles de caracteres que va a necesitar en su día a día para desenvolverse en ese país. Lo tiene que aprender mirando a cada carácter cientos de veces hasta reconocerlo y saber dibujarlo. Y es en sí mismo, el aprendizaje del chino, un método de educación en la perseverancia, en el esfuerzo, en la repetición. O sea que sí, yo creo que tener amueblada la cabeza a través de caracteres no solo es una forma muy diferente de mirar el mundo, muy diferente a la nuestra, sino que además educa en la perseverancia, en el tesón, en la repetición. Una cosa que señalas también es que, diferente de la sociedad china, de la sociedad occidental, es que la cultura del esfuerzo, el ahorro, esa cultura que también que tienen del ahorro. Además, ese no límite, esa confusión que hay entre lo que es trabajo y el ocio. O sea, que todo puede ser trabajo casi 24 horas al día, es lo que yo he entendido de eso que tú decías. Son características intrínsecas de China. Y también lo relacionas un poco con el pasado reciente campesino de la población china. De hecho, cuentas lo de Mao, cuentas también la relación que el actual presidente tuvo con el entorno agrario. ¿Tú crees que cuando pasen 3 o 4 generaciones y muchas veces de esta gente ya esté en la ciudad, esas características chinas se perderán? ¿O el taoísmo y perdona que meta todos estos conceptos, pero es lo que tú manejas de forma reiterada en el libro, o la cultura taoísta y también la influencia de Confucio tendrán más peso que ese pasado campesino a la hora de definir la personalidad china? Pues es que vienen de la mano. El proceso de urbanización chino probablemente es el mayor proceso de urbanización de la historia. Tened en cuenta que hace solo 40 años una fracción de la economía y de la sociedad china vivía en ciudades, si no recuerdo mal, no más del 10%. Hoy superan el 60% de la población china ya habita en ciudades y se espera que en las próximas décadas alcance cerca del 75 del 80%. Yo os tengo que corregir, yo no soy de Santander, yo soy de un sitio muy conectado con lo rural. Al final Santander es una ciudad en toda regla. Yo soy de Reynosa, entonces el entorno rural, el entorno natural es algo que me es muy cercano y de hecho hace solo 2 generaciones mis abuelos todavía tenían ganado y cultivaban una huerta. Entonces yo me identifico bastante bien con los chinos, entiendo sus esquemas mentales, al menos los de aquellos de más de 40 años que no han vivido toda la vida en un entorno urbano. Y fijaos, al final la ciudad es el foco de crecimiento económico y vivir en una ciudad o pasar de vivir en el campo, en un entorno rural,
condicionado por los ciclos meteorológicos, por los ciclos estacionales, por la vida animal, a pasar a vivir en una ciudad muy desconectado de toda esa realidad, es uno de los mayores cambios que puede sufrir una persona a lo largo de su vida. Lo confuciano y lo taoísta en realidad no está desligado o no es incompatible con lo urbano y con lo campesino. Es verdad que Confucio, luego hablaremos de esto si queréis, el confucianismo no es tanto una religión como una forma de conducirte por la vida, como una forma de administrar el aquí y ahora, no pensando en el más allá, como la mayor parte de las religiones monoteístas, sino, oye, no sabemos si hay o no un más allá, una vida ulterior, pero lo que sí sabemos es que de momento estamos aquí y tenemos que organizar nuestra comunidad de una manera bastante más reglada. En eso consiste el confucianismo. Claro, todo esto determina un carácter, determina una forma de organización social. Hay algo que dices en el libro: China nunca ha pretendido ser un imperio expansionista. No es la idea exacta que tenemos ahora viendo a China, que parece que está pues expandiendo, extendiendo sus lazos de influencia en África, que vemos cómo está ahora participando de la mediación internacional. ¿Cómo puede encajar todo esto en esa estrategia? Pues mirad, ¿sabéis qué sucede? Que China, su envergadura, sus cifras, sus métricas, son tan colosales que es fácil que abrumen y den miedo, ¿no? El problema de China es doble. Por un lado, tiene una escala inmensa que eclipsa a otras y que genera un efecto multiplicador que desde fuera pues parece eso, arrollador. Y por otro lado, desconocemos esa realidad. Entonces se suele tener miedo a lo desconocido. Aparte de ellos, no nos engañemos, tampoco se venden especialmente bien y sigue siendo un país ciertamente opaco o menos fácil de acceder que otros, ¿no? De ahí que este libro que he escrito pretenda dar claves de cómo acercarse de una manera amena y de una manera pedestre a la realidad china. En cuanto al expansionismo, yo creo que lo que tenemos a día de hoy es una narrativa que es fundamentalmente anti-China. Es decir, Occidente ha pasado su punto de máximo apogeo, lo cual no quiere decir que esté en decadencia, pero sí está en un proceso de declive relativo con respecto a China. China va para arriba y Occidente, bueno, pues ya ha pasado su momento de máximo apogeo. Eso da mucho miedo en Occidente y da mucho miedo porque hemos vivido, crecido, y no solo nosotros, sino las 3, 4, 5 generaciones anteriores, en un mundo que se ha regido y que se sigue regiendo en lo fundamental por reglas occidentales que son las nuestras. Lo que se avecina es algo muy diferente. Por vez primera, desde la creación de organismos internacionales modernos, la primera potencia colíder, porque yo no creo que China vaya a liderar en solitario el mundo del modo en que lo viene liderando Estados Unidos los últimos 30 años, por vez primera, la primera superpotencia va a ser no occidental, un país con una economía que no es capitalista o no es capitalista en términos ortodoxos, un país en vías de desarrollo, un acreedor neto, mientras que todas las anteriores primeras potencias han sido deudores netos, y además un país que no se rige por valores de una democracia liberal participativa, sino que está gobernada por un partido comunista. Esto es un reseteo tan colosal de nuestros esquemas mentales que genera mucho miedo. Y entonces, esta narrativa, es cierto que China se está rearmando, pero si atendemos a dos cuestiones que yo creo que son potentes. La primera, de los 5 países que componen el Consejo de Seguridad de la ONU, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Rusia y China, solo hay un país que desde el año 78 no ha pegado un solo tiro fuera de sus fronteras, que es China. Si además atendemos a cuál ha sido su trayectoria en los últimos siglos, bueno, pues vemos que su forma de conducirse por su ámbito inmediato, dejando a un lado dos cuestiones cuando menos peculiares, que son Taiwán y Tíbet, lo cierto es que no ha invadido otros países. Ahí tenemos hechos tan, palmarios como son que en Corea se habla coreano, en Vietnam se habla vietnamita y en Birmania se habla birmano, cuando en cambio en Australia se habla inglés, en Perú se habla castellano y en Canadá se habla francés e inglés, ¿no? O sea que es otra forma de conducirse por el mundo. Yo no creo que tengan un afán expansionista. Yo te dejo 2 preguntas porque están relacionadas con los 2 temas. Uno es,
hablas mucho de la paciencia china. Los grandes proyectos chinos siempre han llevado, ellos han admitido que puede pasar de una generación a otra. La Gran Muralla, bueno, pones muchos ejemplos y yo animo a la gente a que lo lea. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿se les ha acabado la paciencia con Taiwán? ¿Tú crees que van a tener la misma paciencia? ¿O tú crees que con el actual líder esa paciencia se ha acabado? Y la otra, que está un poco relacionada con el modelo de expansionismo, es que tú dices que allí se admite que esto de los derechos fundamentales es una cosa occidental y que allí se admite que no todos son iguales y que no pasa nada. Si lo podías explicar un poco. Pues mira, con respecto a Taiwán, como con respecto a casi todo, somos muy dados a no mirar a la página de atrás y a no hacer un ejercicio mínimo, un mínimo ejercicio de memoria, ¿no? En el año 72, sabéis que este sábado ha cumplido 100 años Henry Kissinger, que es el gran artífice de este entente por el cual a China se le integra en el sistema global, se le reconoce como antes se reconocía, antes del 72 se reconocía a Taiwán como la verdadera China. A partir del 72 y de la visita de Nixon y de Kissinger a China, bueno, pues China ya se convierte, la República Popular, en la verdadera China, ¿no? En ese momento se llega al siguiente acuerdo, a lo que se conoce como el One China Policy, la política de una sola China. Se acuerda que existe una sola China, solo que hay unos en una isla que se llama Taiwán, que la denominan la República de China, y otros, la mayoría, 1.400 millones, entonces en el 72 eran menos, pero en fin, que se llama la República Popular de China. Y entonces Mao, cuando alcanzan este acuerdo, que se ha mantenido hasta la fecha, no con poca ambigüedad diplomática, Mao le dice a Nixon, no tenemos inconveniente en esperar 100 años para la reunificación. ¿Qué pasa? Hombre, que ya han transcurrido 50, ¿sabes? Entonces, ellos en ningún momento, desde que Estados Unidos alcanzó este acuerdo con la República Popular y de alguna manera tácitamente también con Taiwán, en ningún momento han renunciado a reintegrar a Taiwán en el territorio de la República Popular. Como tampoco renuncian, y esto es algo que repite el presidente Xi Jinping permanentemente, no renuncian a que la forma de reintegrar ese territorio sea pacífica. ¿Qué pasa? Que ahora a Estados Unidos le interesa mucho que Taiwán sea la palanca de tensión con la que de algún modo confrontar a China. ¿Y cuál va a ser la evolución de esa tensión? Pues no lo sé, pero a ninguna de las partes, en primer término, a Taiwán y a la República Popular China, y en realidad tampoco a Estados Unidos, le interesa que ese equilibrio se desestabilice demasiado. Este es uno de los asuntos sobre los que más hablan los analistas ahora en la confrontación con Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la manera en la que esto puede afectar a las relaciones con Estados Unidos, también al suministro de chips de alta tecnología. Taiwán es el principal núcleo productor de chips. Estábamos observando una cosa que nos ha gustado, nos ha llamado la atención en tu libro, en Observar el arroz crecer, de la editorial Ariel. Julio, una cosa que nos llamaba la atención es esta brecha tecnológica, esta manera de aproximación a la tecnología tan singular que hay en China. Por una parte hay un recorte en derechos civiles, o por lo menos tal y como los reconocemos aquí en Occidente, una limitación muy concreta. Se ofrece unos contenidos a través de las redes. ¿Cómo son allí las redes sociales? Porque sabes que aquí hay una leyenda urbana, que no sé si tiene mucho de realidad o no, pero que en China los contenidos que se sirven, por ejemplo, en redes como TikTok, son contenidos mucho más elevados culturalmente que los que ellos mismos sirven a través de su plataforma Occidente. Y había quien decía, quieren idiotizar al mundo, mientras ellos, sus generaciones más jóvenes, acceden a las redes sociales que son más cerradas, con contenidos mucho más sofisticados, mucho más culturalmente más elevados. ¿Esto es así? ¿Cómo es allí el acceso a la red? Bueno, vamos a trocear un poco la pregunta, porque es verdad que son un montón de cosas y además todas ellas interrelacionadas. En lo que respecta a los derechos fundamentales, efectivamente, China hace una interpretación muy diferente de la que se hace en Occidente. En primer lugar, porque la civilización china es totalmente distinta a la occidental. La democracia, por ejemplo, allí es un concepto que no tiene ningún arraigo, porque no hay un precedente histórico de la democracia. Fijaos el camino largo y tortuoso que ha tenido que pasar nuestro propio país desde la Constitución de 1812 hasta 1978 para evolucionar un sistema democrático que funciona como hemos visto que funciona ayer, ¿no? En segundo lugar, ellos tienen muy presente la famosa pirámide de Maslow
de prelación de categorías de derechos. Y cuando se dice de un modo un tanto generalizado que en China no se respetan los derechos humanos, no es del todo cierto. La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un catálogo de derechos. Y es verdad que ellos le dan preeminencia, prioridad y mucho apoyo a unos de esos derechos y a otros no. Y no lo ocultan. Para ellos los derechos sociales, los derechos económicos, el derecho a la supervivencia, el derecho al desarrollo, los derechos laborales, el derecho a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la vida, incluso lo hemos visto durante el COVID, cómo han sellado al país en aras de proteger a millones de ancianos y a millones de vulnerables que no estaban suficientemente vacunados, y luego, en cambio, los derechos políticos, los derechos individuales, los derechos civiles van en un segundo plano. Y ellos lo explican diciendo, ojo, Occidente en esa pirámide de Maslow está en un momento de desarrollo en el que no estamos nosotros y por el momento, y de momento no hay en el horizonte, no tiene en el horizonte un punto en el que digan hemos alcanzado un grado de desarrollo suficiente para avanzar en otro tipo de derechos. Esto, claro está, tiene su impacto en la biosfera física y a la biosfera digital. China es el país más digital del mundo. Tiene más de 1.100 millones de internautas. Es el país donde sus ciudadanos pasan más tiempo al día conectados, donde comparten más contenido, interactúan más en redes sociales. Y esto es un matiz que hay que diferenciar claramente. En China, en efecto, no existe la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión, pero sí que existe, en cambio, la opinión pública. Es decir, los chinos se expresan con una libertad que aquí sorprendería, ¿no? Porque es contraria a lo que suelen transmitir y suelen contar los medios de comunicación. Los chinos expresan su opinión, critican, se pronuncian de una manera bastante explícita, y el gobierno toma nota de eso que sucede en redes sociales, y cuando eso deviene en una corriente de disensión, deviene en un brote que puede representar un problema para el poder, entonces lo cortan, lo censuran y lo atajan. Pero necesitan tomarle el pulso permanentemente a esa opinión pública, porque siendo como es un partido único y un poder muy centralizado y jerárquico, es la única manera que tienen de saber si las políticas que implementan generan o no satisfacción en la población. Si a eso le sumas que hay muchos valores todavía del confucianismo que permean en el día a día, y que es cierto, es un régimen bastante paternalista, y de hecho los propios ciudadanos, ¿no?, miran al gobierno de Pekín como un gran pater familias que vela por su interés, que tutela y les defiende. Vemos este tipo de faltas de reciprocidad y de incoherencias, como que en China se haya prohibido el algoritmo de TikTok, que genera adicción, que genera una serie de comportamientos que ellos consideran nocivos entre niños y adolescentes o no adolescentes, y en cambio la misma matriz, la empresa que es propietaria de TikTok, Douyin, en el extranjero, fuera de las fronteras de China, siga empleando el algoritmo que genera esos patrones adictivos. Es verdad que son cosas un poco difíciles de explicar. Bueno, en todo caso hay un montón de claves en este Observar el arroz crecer de Julio Ceballos, de la editorial Ariel. Es un libro fabuloso para comprender esta sociedad. Yo solamente, antes de que cierre, Fernando, tú lo que querías era enfatizar mucho por qué tenemos que entender a China. Y te invito a que lo comentes. Pues mira, me parece una buena pregunta de cierre. Cuando el libro ya estaba a punto de entrar en imprenta, el editor me dijo: Julio, tienes que buscar un eslogan, una frase que resuma la gran idea del libro. Y la frase es: todo el mundo debería comprender China, pero la mayoría occidental no lo sabe todavía. Cree que puede seguir viviendo de espaldas a China. Fijaos, los números hablan por sí solos. En primer lugar, de los 8.000 millones de personas que poblamos este planeta, solo un 18% somos occidentales. Un 60% son asiáticos. Entonces, hacer el ejercicio de mirar el mundo desde allí, desde donde lo mira la mayoría de la población mundial, poniéndonos en los zapatos de esos asiáticos y de la potencia regional líder que es China, es no solo una cuestión bastante sana
pues de pura sana curiosidad, sino que es un imperativo para vivir en el siglo XXI. Pero es que es más, ya son primer exportador mundial, más de 5/6 partes de los países del mundo tienen a China como primer socio comercial. Si a eso le sumas que poco a poco le va ganando terreno a Estados Unidos en esa diferencia en el PIB, que está a las puertas de convertirse con Estados Unidos en colíder económico y, en definitiva, la capacidad, las métricas, los efectos multiplicadores que genera este país obligan a entender cómo funciona la mente de los chinos y cómo relacionarnos con ellos. Ya no es una cuestión caprichosa, es un imperativo para convivir pacíficamente con China y para competir eficazmente con los chinos. No, sin duda nos va a hacer falta. Julio Ceballos, de corazón, gracias, muchísimas gracias en nombre de los oyentes. Muchísimas gracias, Fernando, Pepe. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Observar el arroz crecer. O sea, observar el tiempo de otra manera, mirar el tiempo de otra manera. Cómo habitar un mundo liderado por China, de Julio Ceballos. Este libro que, insisto, vamos a sortear entre los suscriptores de La Cafetera. Sabéis que es un ejercicio que hacemos cada miércoles, que nos conecta mejor, de bien nacidos es ser agradecidos, nos conecta mejor con nuestros suscriptores de La Cafetera y tenemos un ejemplar para sortearlo. Así que si no te has hecho suscriptor de La Cafetera todavía, este es el momento. Ya habéis visto que los libros se reparten, que nuestra biblioteca cafetera se va expandiendo entre los suscriptores y que, oye, que son títulos muy interesantes. Bueno, nos vamos. Mañana hacemos programa normal, ¿eh? Mañana viernes, como no tendré tele a primera hora porque ya he ido hoy, pues haremos nuestra reunión habitual. Gracias a todos por la compañía. Esto es La Cafetera. De corazón, muchísimas gracias a todos los que la hacéis posible, a todos los que con vuestra suscripción hacéis que este proyecto sea una realidad. Hasta mañana, cafeteros. ¿Te ha gustado el programa de hoy? Invita tú a esta ronda de café haciéndote suscriptor de La Cafetera. radiocable.com/mecenas. Que sí, que aquí te contamos siempre cosas muy interesantes. Si no existieseis, habría que inventaros, Berlín.